Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Qué bueno, para mí un placer estar con ustedes, como siempre, a esta hora, por este mismo canal y con la misma disposición de siempre de compartir con ustedes momentos preciosos en la presencia de Dios. Damos gracias al Señor porque este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo no sé si te puedes gozar en el Señor y en el día también, pero nos gozamos en los dos, en el Señor y en el día que el Señor hizo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, es bueno. Yo creo que la Biblia dice, como yo creo lo que dice la Biblia, que todo lo que Dios hizo lo hizo hermoso y que lo hizo en su tiempo. El que no alcanza a entender es el hombre. Las dimensiones, la profundidad, las bendiciones que nosotros tenemos en haber sido creados con propósito. Dios nos hizo a nosotros para que nosotros compartiéramos su naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a fin de que nosotros compartamos su naturaleza divina. Yo no sé si usted entiende que hay partes suyas que son buenas porque Dios la dispuso así, porque tienen la impronta, tienen la huella, el sello de Dios en él. Claro, todos nosotros nacemos en pecado, nacemos con el pecado original, nacemos con el pecado que viene desde Adán hasta nosotros en el día de hoy. Y si nos sueltan a nuestras decisiones, a nuestras determinaciones, nosotros vamos a ser como esos jardines, ¿verdad? Que tú lo dejas y cuando viene a ver se llenan de hierba. Porque las flores hay que cultivarlas, pero a la hierba no hay que dejarla quieta, hay que dejarla sola y ellas crecen solas. Por eso, en el día de hoy, yo te digo a ti, cultiva lo bueno que hay en ti. La palabra de Dios dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, dice la Biblia, si hay algo digno de alabanza, nosotros creemos que todas esas cosas vienen de Dios, del Padre de las luces, perdón, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos contentos en el día de hoy al saber que estamos en esta vida, que tenemos propósito, tenemos identidad, sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Los que no tienen identidad, los que tienen una paternidad este, chueca, digo yo así, personas que fueron criados o mal criados o abandonados por sus padres o fueron heridos por maltratados, de tal manera que se le oprimió y se le pisoteó su personalidad. Son personas que desarrollan muchos problemas y en el problema de la paternidad es que residen la mayoría de las desviaciones que nosotros conocemos en el día de hoy. Desviaciones que las consideramos como normal y que creemos que nosotros somos los que tenemos que tomar decisión y somos destinatarios y destinos de nuestras vidas. Y no es así. Nosotros vivimos para Él. Nosotros vivimos para Dios, para nuestro Creador. Fuimos creados a su imagen y semejanza con la naturaleza divina, como hemos dicho, para que nosotros adoremos, para que todo lo que salga de nosotros proceda de Él. Porque Dios no recibe nada que no proceda de Él. Todas las cosas buenas que tú puedes tener, cuando tú las utilizas y tú las haces, se convierten en grandes expresiones, una obra de arte en la presencia de Dios. Esa es la idea general. Dios no hizo porquería, Dios no hace nada malo, vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Lo único que Dios tuvo que hacerle al hombre fue una compañera para que hubiera en él la capacidad de reproducir esa imagen de Dios y esa naturaleza humana que Dios no había puesto a nosotros. Pero el espíritu lo da Dios y por eso dice la Biblia que el espíritu va a Dios quien lo dio. Entonces, nuestro espíritu pertenecen a Dios. Nuestra alma tiene que tomar la decisión de quién va a gobernar en nuestro ser, si Dios a través del espíritu o va a gobernar la carne. Si va a gobernar la carne, si yo me llevo de lo que digan mis sentimientos, de lo que digan mis emociones, de lo que diga, entonces nosotros vamos a tener el control de nuestras vidas. Por tanto, después, no te hagas un Dios a tu imagen y semejanza.
No que Dios te haya creado a ti a su imagen y semejanza, como dice la Escritura, pero nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Nosotros queremos que Dios sea como nosotros queremos que Él sea y no funciona así. Si queremos hacer eso, entonces las cosas nos van a salir mal y cuando vamos a pedirle a ese Dios nos encontramos que le estamos pidiendo a un Dios falso, porque es producto de nuestra imaginación. El Dios verdadero, el Dios real, es el Dios que es hecho perdón, que es el Dios que nos hizo a nosotros y no nosotros lo hicimos a Él. Entonces, mucha gente ha fabricado dioses y hasta hacen un Dios, agarran una cosita, le hacen una forma, le ponen boca, le ponen nariz y después lo adoran. Ellos mismos lo hacen y después lo adoran. Así hacemos nosotros la mayoría de las veces. Nos hemos creado un Dios a nuestra imagen y después le pedimos a ese Dios. Pero cuando Dios no nos contesta, ese Dios que nosotros fabricamos no nos contesta, entonces comenzamos a decir, ¿qué pasó Dios? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estás? Después nos ocurren cosas porque nosotros hacemos las cosas eh, más o menos, a veces las hacemos bien, otras veces no las hacemos bien. Pero cuando las hacemos de acuerdo al modelo como Dios diseñó que las cosas fueran hechas, entonces las cosas salen bien. Si cuando sale bien, entonces decimos, oh Dios mío, te acordaste de mí. No fue que Dios se acordó de ti. Dios nunca se ha olvidado de ti. El caso es que nosotros muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra manera. Somos como el famoso cantante aquel que falleció hace muchos años atrás, de allí, que era de aquí, de Hoboken, y que él siempre decía que él hacía las cosas a su manera, que él vive a su manera. Y la gente quiere vivir a su manera y Dios no tiene problema con eso. A Dios no le agarra por sorpresa eso. Quien se pierde la bendición eres tú. Tú eres quien te pierde. Me parece como un amigo en estos días que le estaba yo invitando a la iglesia, le decía que no era lo mismo o ver o escuchar el culto a través de las redes sociales, porque existe lo que se llama la comunión, la comunión. La iglesia es la comunión de los santos, son los santos integrados. Tú te quedas en la casa, tú puedes ser cualquier cosa, pero tú no estás en comunión. Entonces, acuérdate que Jesucristo viene para buscar su iglesia. El Señor no viene a buscar ni que al hermano Daniel ni a la hermana Mayra, no, 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 no. El Señor viene a buscar su iglesia. Si tú estás integrado, si tú eres parte de la iglesia, Él te vas con Él. Las iglesias, cuando yo me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo simplemente a una congregación local. Me refiero al cuerpo de Jesucristo que está diseminado en el mundo entero. Entonces, ese cuerpo de Jesucristo, del cual nosotros somos parte, cuando Jesucristo venga, el Señor nos va a llevar con Él. La iglesia de Jesucristo que le espera, la que el Salomón compara como la litera de Salomón, la compara como un ejército en orden. Ese, esa iglesia que ama al Señor, que le sirve al Señor, que se pone a atisbar por las celosías, que se pone a esperarlo por las ventanas, que le ora, que le pide, que le ruega, que, que tiene comunión con Él y que tiene una intimidad con Él. A esa iglesia que le ama, que le espera, que tiene intimidad con Él, es que el Señor viene a buscar. No te creas a tu propia imaginación que tú viendo televisión en tu casa, durmiendo, comiendo, y de cuánto, y estando en la casa, ya hiciste todo lo que tenía que hacer, que ya yo soy parte de la iglesia, no importa. No, yo creo que ha llegado el tiempo de que nosotros definamos bien quién es la iglesia y quién no es iglesia. Y este tiempo es un tiempo de juicio en el sentido bíblico de la palabra. Y cuando hablo de juicio, yo no estoy hablando de condenación y de golpe y de muerte. No, 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 no. Porque la palabra crinó, que se dice, donde dice la Biblia que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Déjeme decirte, ¿sabes lo que significa esa palabra crinó? Crinó significa división. Crinó significa separación, distinción. O sea, es tiempo de que Dios haga distinción entre el trigo y la cizaña. Es tiempo de que el Señor haga separación entre los que son suyos y los que no lo suyo, los que no son suyos. Los que son suyos quieren estar con Él, quieren estar orando, quieren estar buscando a Dios, quieren estar ayunando, quieren estar haciendo su voluntad. Pero los que no son suyos viven como le da la gana. Y nosotros no somos nuestros, sino que nosotros vivimos para Él, somos de Él y nuestra existencia toda depende de Él. Aleluya. Yo no sé si tú lo puedes creer conmigo, pero si lo puedes creer conmigo y lo puedes confesar, di conmigo, yo soy de Él. Yo sé quién soy.
Yo tengo identidad. Yo soy hijo de Dios. Yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Esas cosas, cuando nosotros tenemos esas cosas, tenemos identidad, significado, seguridad, nosotros no vamos a tener la incertidumbre que está viviendo el mundo en estos tiempos. Por eso, en el día de hoy, relájese, glorifique a Dios y bendígale. Yo quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar nuestra reflexión en el día de hoy y quiero presentar tu vida, quiero presentar tu necesidad. Yo sé que hay personas que tienen necesidades y cuentan con ese Dios todopoderoso que a quien ellos sirven y ellos han servido durante toda su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti con el corazón en la mano, tal como somos, Señor, creyendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tu palabra dice que el pueblo suyo, tuyo somos y ovejas de tu prado. Por eso entramos a tu casa con acción de gracia, a tu presencia con alabanza. Venimos delante de ti, Dios mío, presentándote nuestras vidas en el día de hoy. Tú nos conoces y nosotros te conocemos. Por eso en el día de hoy te honramos, te damos gloria, levantamos tu nombre y te pedimos, Señor, que te glorifiques una vez más, una vez más. Glorifícate, glorifica tu nombre, Señor, en nuestra entrada, en nuestra salida, en nuestro acostarnos, en nuestro levantarnos. Glorifícate, Señor. Yo sé que muchas cosas que nosotros debemos hacer, hay muchas cosas que nosotros debemos decir, hay muchas cosas, Señor, que nos falta por cumplir, hay muchas cosas, Señor, para las cuales tú nos has traído a este mundo que nosotros no hemos visto todavía. Hay muchos sueños, Señor, que no han sido realizados. No vamos a ir a la tumba, Señor, con nuestros sueños sin cumplir. Señor, nos vamos a cumplir todos nuestros sueños, los sueños que tú nos diste. Señor, los sueños de grandeza, los sueños, Dios mío, de multiplicación, los sueños, Señor, de exaltar tu nombre, de ver avivamiento, de ver la gloria tuya manifestada. Señor, no nos vamos a ir de esta tierra, Señor, sin ver todas las cosas que tú nos has prometido. Yo sé que tú has prometido, Dios mío, que en los postreros tiempos el conocimiento, la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Nosotros creemos en el día del Señor, que viene pronto, que el día del Señor veremos que habrá una distinción al final, donde se van a ser separados los cabritos de las ovejas, donde los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y seremos transformados a tu imagen para que nosotros, Señor, podamos estar en tu presencia por la eternidad. Porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Lo creemos, Señor. Por eso en este día, al presentarte nuestras vidas, al presentarte, Señor, nuestra existencia, al presentarte nuestro propósito, al presentarte, Señor, el camino por el cual tú nos has puesto para que caminemos en el día de hoy, nosotros te decimos, estamos aquí. Estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, así como dijo Jesús en su palabra. No mi voluntad, sino la tuya, Señor, aprueba. En el nombre de Jesús, Señor, levántate, oh Jehová, sean confundidos tus enemigos, reprendemos al diablo, reprendemos al espíritu de enfermedad, Dios mío, que azota a tanta gente, espíritu de enfermedad, espíritu de epidemia, espíritu de pandemia, espíritu, Dios mío, de enfermedades malignas, enfermedades del corazón, enfermedades de los huesos, enfermedades de los ojos, enfermedades de los oídos, de la garganta, en el nombre de Jesús. Oro por los que necesitan pulmones nuevos, oro por aquellos que necesitan, oh Dios mío, hígados nuevos, por aquellos que necesitan, oh Dios mío, páncreas nuevo, una próstata nueva, en el nombre de Jesús de Nazaret, los que tienen problemas en la matriz, problemas en sus vías digestivas y reproductivas, problemas en su vía circulatoria, en su vía respiratoria, en el nombre de Jesús. Mira los que no pueden dormir, los que tienen problemas neurológicos, los que tienen problemas psicológicos, los que tienen depresión, los que están enfermos por ansiedad, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos al maligno, reprendemos al malo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos la virtud de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Oramos por nuestros presidentes, oramos por los que están en eminencia, oramos, Dios mío, por los que toman, los que entran nuevos a la presidencia. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate de una manera especial. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Levántate, oh Dios mío, y el diablo sea confundido, sea echado fuera en el nombre de Jesús y vuelva y se vaya sin retorno
y que no regrese, Dios mío, a nuestras vidas más. Y mejor todavía, que no encuentre nuestra casa vacía, sino que la encuentre adornada, arreglada y bien bonita, pero ocupada, ocupada por el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde una vez más. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que nosotros comenzamos la vez pasada. Eh, ya tenemos un par de días comentando este tema y queremos eh, continuar en el día de hoy con este tema y lo vamos a, yo lo decía, nosotros comenzamos diciendo, estamos utilizando el texto que se encuentra en Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, eso es lo que no es el reino de Dios. Pero después dice lo que sí es el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ya hemos visto la justicia de Dios. En los programas pasados hemos hablado de eso, de la justicia de Dios. Pero hoy vamos a ver a la tercera pata del trípode, la tercera pata del trípode, que se llama la paz. La paz. Diga conmigo, paz. Paz. Muy bien. La paz. Entonces, vamos a hablar de la paz, porque sabemos que, por lo que dice Pablo en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, las armas que nosotros debemos usar en contra de ese enemigo que nosotros tenemos no son carnales, sino que debemos enfrentar al enemigo en su propio terreno y en su propia naturaleza. Los errores más grandes que podemos nosotros cometer son, primero, pelear con el enemigo con sus armas. No debemos pelear con las armas de enemigos. Yo he visto muchos cristianos que pelean contra el enemigo, contra el adversario, contra el que se le opone, en su propio terreno, en el sentido de que utilizan sus armas y comienzan a lanzarle improperios a Satanás. Tenía un amigo pastor que ya pasó con el Señor, que él le encantaba decirle malas palabras al diablo. Le encantaba decirle, hijo de Satanás, Señor te reprenda, demonio sucio, asqueroso. Y le decía muchísimas cosas raras al diablo. Yo no creo que nosotros debamos actuar así, primero porque no es bíblico, porque la misma Biblia dice que cuando el arcángel Miguel contendía contra Satanás, dice que no le profirió juicio de maldición, no le habló maldición, sino que le habló lo que él tenía, las armas suyas, él utilizó sus propias armas, sino que le dijo simplemente: el Señor te reprenda. Nosotros no podemos caer en terreno del diablo utilizando sus armas, las armas que él utiliza. Es como el caso de David cuando Saúl, ¿ustedes recuerdan? Saúl y David, cuando David todavía no era rey de Israel, sino que David era un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre, y llegó al frente de batalla cuando estaba Goliat desafiando a los ejércitos, a los escuadrones del ejército de Dios. ¿Y qué era lo que decía? Salga uno de ustedes que pelea conmigo y qué sé yo cuánto. Esa batalla de Goliat le correspondía al rey Saúl, porque el rey Saúl era el rey en ese momento y él era el que tenía que pelear las batallas de Dios. Sin embargo, Saúl tenía miedo. Era un hombre, a pesar de que tenía una estatura bien alta también, no como Goliat, pero era bien alto. Saúl le estaba atemorizado y nadie se atrevía a salir a pelear contra Goliat. Pero cuando llega David, oye que lo que está diciendo David, que sí estaba lleno del poder de Dios, y era un chamaquito, no era un hombre grande, sino que era un joven, pero lleno de la presencia de Dios y entrenado en el campo de batalla, en las noches de vigilia, allí en los cánticos, en la alabanza a Dios con los instrumentos que él mismo fabricaba. Ese muchacho estaba preparado para la batalla. Y cuando oye a aquel hombre insultando a los escuadrones de Dios de Israel, entonces le dice: ¿y quién es este incircunciso? No hay uno que salga a pelear. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el que vence a este incircunciso? Incircunciso no era una mala palabra. Incircunciso significa que estaba fuera de pacto, que no tenía pacto. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que le dijeron: le van a hacer esto, pues mire,
vamos a pelear. Y se lo llevaron al rey Saúl, que ni lo conocía. Y le dijeron, ¿y tú vas a pelear con él? Pero tú eres un muchacho. Dice, no importa, yo lo venzo. A ese lo voy yo a vencer. A ese lo voy a derribar. Ese me lo voy a comer como pan. Y déjeme decirle algo. Saúl dijo, bueno, toma mis armamentos. Y le puso sus armamentos, sus armaduras. ¿Y qué hizo David? Dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Yo no sé pelear con esto. Yo nunca he peleado con esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa eso? Nunca debemos pelear con las armas de otro. Tenemos que pelear con las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Las armas que Dios nos ha dado. Entonces, el error más grande que nosotros podemos cometer es pelear con sus armas, con las armas del enemigo. Y llevar también al enemigo a nuestro terreno. Esos son errores que nosotros cometemos. ¿De qué te ha visto? Yo no sé si usted ha visto en persona que para liberar a algún endemoniado, agarran al endemoniado o a la endemoniada y se lo llevan a su casa. Eso es un error. Usted no puede hacer eso, usted no debe hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos, claro, guardamos todos los francos, y hacemos todas las palabras, pero usted no conoce todo. Entonces muchas veces decimos, te vas, Satanás, y te vas sin regreso, te vas sin transferencia, te vas sin... Y decimos todas las palabras clave que tenemos que decir para que Satanás se vaya a lugares secos y desiertos y no se meta en ninguna otra persona. Pero muchas veces lo llevamos a nuestra casa y echamos fuera al diablo y los demonios salen. Pero los demonios salen si nosotros no le damos órdenes específicas de lo que queremos que ellos hagan. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que los demonios se quedan pululando en la casa tuya, se quedan dando vueltas. Por eso es que hay tantos espíritus que se mueven en hogares de cristianos, porque han metido personas, se han dado cabida y Satanás se queda en ese lugar. Conocí un amigo que acostumbraba a encontrar a la gente en las calles y tú sabes qué es lo que hacía. Lo que hacía era que lo dejaba en sus casas y se lo llevaban teniendo hijos e hijas. Entonces se lo llevaba y lo metía en su casa. Eso es un peligro. A Satanás no lo mete en su casa. A Satanás lo que hay que echarlo fuera y que se vaya para lugares secos y desiertos. A los demonios que están, que son los, porque no es Satanás el que está con el que nosotros peleamos. Satanás ya está vencido, pero sus demonios están por ahí dando candela, tratando de engañar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no lo eche fuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las armas espirituales que nosotros tenemos que utilizar o que vamos a utilizar o que utilizamos son descritas por el mismo apóstol Pablo como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a hacer un resumen de las armas espirituales que aparecen en Efesios capítulo 6, lo que nosotros llamamos las armaduras de Dios. Y esas armaduras incluyen el cinto de la verdad, que se refiere a la verdad se refiere a la realidad que está detrás de la apariencia. Pero la verdad es una persona, es lo que Dios dice, es el cumplimiento de las sombras, eso es lo que es la verdad. Pero lo importante no es el cinto, el importante es la verdad, el cinto de la verdad, aquí no compara. ¿Por qué lo compara con el cinto de la verdad? Porque cuando una persona iba a pelear, la vestidura de los soldados y de los hombres en aquella época no son como los de los hombres en el día de hoy, que son pantalones, sino que en aquella época la gente usaba unas batas. Y para una persona pelear bien y tener libertad de movimiento, se tenía que amarrar el cinto para que la vestidura no estuvieran llevándose el viento ni darle lugar al diablo para que nos agarre por un área y nos pueda controlar. Entonces, se amarraba el cinto y le dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos el cinto de la verdad, es la verdad, es la realidad que descansa o que está detrás de toda apariencia. Es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie jamás dijo eso así, solamente Jesucristo. Es lo que Dios dice, es el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Hay gente que vive en el Antiguo Pacto, nosotros vivimos en el Nuevo Pacto, vivimos en la verdad, no en la sombra. La segunda cosa es la coraza de justicia que ya hemos hablado, que nos habla del pago por los hechos. La verdad es de la razón y el entendimiento y la justicia son del corazón. Tenemos que entender eso. Por eso es que la Biblia dice que el que creyere en el corazón, que creyere en el corazón. Entonces, después de conocer las dos primeras armaduras de Dios, que son la verdad y la justicia, el resultado con el corazón
se cree para la justicia. Ese es el resultado. Con el corazón se cree para justicia. La tercera armadura es un fruto, el fruto de la paz. El fruto de la paz. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muy importante eso, porque nos habla de calzado con el apresto del evangelio de la paz. De hecho, la paz está muy relacionada con la justicia. ¿Te acuerdas que le dijimos el texto cuál es? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. No puede haber paz si no se tiene justicia primero, si no se disfruta de la justicia primero. Entonces, ya dijimos lo que es la justicia, ¿verdad? Entonces, si usted no lo tiene, puede buscarlo, solicitarlo, para que entienda bien lo que es la justicia. Entonces, por eso también el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve, justificado, justicia primero. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que hablamos de calzado en la Biblia, nos referimos a una de dos cosas cuando hablamos de calzado. Primero, a la libertad. Una persona sin la preparación del calzado no era libre. Una persona sin un buen calzado, con un calzado no era libre. Eh, por eso la persona que usaba los zapatos, sandalias, calzados, era la persona que era libre. Eh, es muy importante, perdón, el que usaba el calzado era libre, ¿verdad? El que no tenía calzado era esclavo, ¿verdad? Por eso que el Señor manda a Moisés a quitarse el calzado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios con eso? Este llamamiento que yo te estoy haciendo te va a convertir a ti en un esclavo mío, en un siervo mío. Tú vas a ser mi servidor. Pero Dios no esclaviza como esclavizan los hombres, que quitando la libertad. No, 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 no. Dios te quita la libertad de tú hacer lo que te dé la gana, para que tú hagas lo que a Él le agrada. Por eso no entendemos muchas veces el concepto de libertad. Mucha gente cree que libertad es hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, porque este es mi cuerpo. Y estamos tratando de exaltar mucho las libertades. Y estamos volviendo otra vez a los tiempos del Renacimiento y esa época donde el humanismo se levantó y el centro del universo fue el hombre y no Dios. Entonces, una persona sin la preparación del calzado no era libre. Los esclavos andaban descalzos y los hijos que deshonraban a los padres o malgastaban su herencia también. Por ello, el padre de la parábola del hijo pródigo pone calzado al hijo perdido cuando regresa a la casa, porque estaba esclavo, esclavo del mundo, esclavo de sus expectativas, esclavo de su mala conducta. Pero también calzado en el lenguaje bíblico, no solamente nos habla de libertad, sino que nos habla de conducta o acciones. El calzado, que es lo que nos ponemos en los pies, el calzado siempre está en los pies, no está en la cabeza, ni está en las manos, el calzado está en los pies. Nos habla hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos vamos. Por eso nos habla de conducta. Cuando la Biblia dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino, se está refiriendo a las acciones que son dirigidas por la palabra de Dios. Entonces, las armas espirituales, hasta ahora consideradas, nos hablan a nosotros de una secuencia. Y es la siguiente, si tienes una buena creencia, vas a sentir correctamente y por tanto te vas a conducir bien. Tú tienes que creer bien, pensar bien, ¿verdad? Vas a sentir correctamente, y entonces vas a conducir de igual manera. Como ustedes se darán cuenta, la armadura es provista por Dios, esa armadura que nos provee Dios, nos capacita a los creyentes en Jesús, no solo para hacer guerra y quitarle al diablo lo que nos pertenece, sino que nos prepara y nos alista para disfrutar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esa armadura nos prepara y nos alista
para disfrutar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Las armaduras de Dios nos habilitan para resistir los embates del enemigo, quien viene como ladrón a matar, a hurtar y a destruir. Bien importante que tengamos esto. Las armaduras de Dios nos capacitan para resistir los embates del enemigo, quien viene como ladrón a matar la fe, a hurtar la paz y a destruir las relaciones. Mucha gente en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, han perdido la paz y han perdido las relaciones. Y la gente lo que quiere es salir para la calle, hacer la vida, porque aunque se mueran, se van para la calle, porque Dios hizo al hombre libre. Dios nos hizo al hombre para que estuviera encerrado. Dios hizo al hombre para que disfrutara, para que fuera un ente social, para que tuviera comunión con los demás y relación con las demás personas. Sin embargo, al encerrarlo al hombre se ponen locos y después no quieren estar con las personas que están allí, que aman, pero lo amaban porque venían cada 12 horas a la casa, después del día de trabajo, llegaban a las 6, a las 7 de la noche se bañaban y, ay, qué lindo estar en la casa, qué bonito, después de un día afuera. Pero ahora es todo el día en la casa y lo que quieren es estar en la calle ahora. Bueno, entonces un calzado seguro que le habilite para marchar y moverse rápidamente cuando sea necesario. Eso es muy importante. Yo recuerdo una vez que mi hijo fue a California, a un campamento, en donde se ganó un campamento, se ganó un premio que estaban haciendo la gente por allí. Yo recuerdo que muchos hermanos y muchas personas votaron por él para que él ganara y ganó, Danielito ganó. Y le dieron una beca para irse a California y pasar unos meses allá. Y, vino, cuando vino para allá, vino con unas cuantas libras menos de ese campamento. Yo no sé si ustedes conocen, es el campamento de Biggest Loser, el que más pierde peso. Y dice Danielito que cuando él llegó a entrenarse en aquel lugar para mejorar su salud y su físico, tuvo el problema de que los tenis que había llevado y que se había probado aquí, después de una caminata no le servían, le apretaban. Y pronto se dio cuenta de que su pie se había inflamado y que debía conseguir otro para sus ejercicios. Las sandalias romanas o calzado militar estaba atada por una correa que cubría la parte superior del pie y alrededor del tobillo. La suela estaba tachonada con clavos para permitir una caminata segura. La preparación del Evangelio de la Paz es una forma de establecer que un cristiano debe estar preparado con el Evangelio que tiene la paz como mensaje. Entonces, si nosotros no entendemos que el Evangelio de la Paz es el mensaje que nosotros predicamos, es el mensaje que viene con el Evangelio, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de libertad, nosotros no hemos entendido el Evangelio. Ahora bien, la libertad y la actitud o conducta simbolizados en el calzado son para comunicar un mensaje, pero no cualquier mensaje, sino las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Romanos capítulo 10, verso 15. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, o sea, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchos púlpitos y muchas, podemos decir, púlpitos electrónicos en el día de hoy que están tan de moda los medios de comunicación sociales y por causa del aislamiento, por causa del distanciamiento social, se han levantado muchos púlpitos electrónicos. ¿Y cuántos disparates hoy escuchamos en el día de hoy? Muchos púlpitos están llenos de malas noticias y mensajes llenos de frustración porque la gente no hace lo que los ministros esperan que hagan. Una persona esclavizada puede transmitir un mensaje, pero no es un mensaje vivencial o experimental, porque el mensajero está atado y amordazado. No se puede dar lo que no se tiene,
y no solamente tenerlo, sino ser gobernado por eso. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso está en San Juan capítulo 14, verso 27. Y en Juan capítulo 16, en el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús resucitó, el mensaje que compartió con ellos fue el mensaje de paz. 3 veces le dice en un solo día, paz a vosotros. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, verso 19, le dice, y cuando llegó la noche de aquel día, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban reunidos escondidos, estaban cerradas las puertas por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Ese fue el primer mensaje que ellos oyeron, esa fue la primera palabra que ellos oyeron del Cristo resucitado, paz a vosotros. Qué lindo, como grupo estoy hablando, ¿verdad? En Juan capítulo 21, verso 21 también nos dice que entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Okay? ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, el primer mensaje que sale de la boca de Jesús es paz a vosotros. Segundo, cuando lo va a enviar, le dice paz a vosotros. Así como el Padre me envía, yo os envío. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos paz, no podemos transmitir el mensaje de la paz. Que Dios nos ayude, señores. Que Dios nos ayude, porque hay muchas personas que lo que quieren es ver guerra, que lo que quieren ver es juicio, que lo que quieren ver es condenación, y en ellos no hay paz, no hay paz. No pueden vivir en paz, con la paz de Dios. Y en el versículo 26 de ese mismo capítulo 21, por tercera vez, el Señor en el mismo día, el primer día de la semana, el primer día en que resucitó, le dice la Biblia, él le dijo que estaban otra vez reunidos sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces, en momentos difíciles, en momentos de juicio, en momentos y cuando hablo de juicio no estoy hablando de condenación y que Dios fue el que mandó, no estoy hablando de eso, sino en momentos de diferenciación entre quién es y quién no es, en momentos en que hay un proceso, en un momento en que hay una prueba, en un momento en que las cosas nos ocurren y nos pasan como nosotros no estamos esperando, necesitamos tener la paz de Dios. Sin paz es imposible que nosotros podamos compartir el mensaje de la paz. Tenemos que saberlo eso. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ustedes saben, en el griego koiné, la palabra que se usa para paz es la palabra eirene, que tiene una raíz que es la palabra eirene tiene la raíz eiro, que significa unir. Es volver a ser uno, estar en reposo, estar en quietud, estar en prosperidad. Entonces, la buena noticia de la predicación es que el hombre, si acepta la oferta de paz de Dios, no tiene que estar hecho pedazos, sino que vuelve a ser uno, él mismo integralmente, y uno con Dios. Viene a estar completo primero, completo, no está hecho añicos, pedazos, porque déjeme decir una cosa, que el mundo está hecho añicos en el día de hoy. La gente tiene la mente esquizofrénica, y la palabra esquizofrénica significa mente dividida. La gente está hecho pedazos, tiene la mente en tantas cosas porque no han conocido el mensaje de paz, el mensaje de Dios. Pero eso no se aplica a los cristianos, no se debería aplicar a los cristianos que han recibido el mensaje de la paz. Entonces, primero, Dios nos hace uno, nos vuelve íntegros, nos integra todo el ser, espíritu, alma, cuerpo, todos nuestros seres están a una. Pero no solamente a una con nosotros mismos, sino a una con Dios.
ya no está separado, ya no estamos separados de la voluntad de Dios, sino que vivimos en seguridad, en salud, en bienestar, en prosperidad. Esa es la palabra paz. La palabra shalom en hebreo es más amplia todavía que esta, pero en griego es seguridad, es salud, es bienestar, es prosperidad. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú estás como Dios quiere cuando tú estás viviendo en miseria. Y Dios, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la buena noticia de que Él quiere paz para tu vida, que Él quiere buena noticia para tu vida, y eso no se tiene a través de una vida de escasez y de limitaciones. No se puede tener paz sin estar reconciliado con Dios. No se puede tener paz sin estar reconciliado con Dios. Mientras estamos enemistados con Dios, mientras vivimos en pecado, estamos enemistados con Dios. No es que Dios es nuestro enemigo, nosotros nos hemos separado. La Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestras iniquidades han hecho separación entre nuestro Dios y nosotros. Nuestros pecados nos separan. Yo no sé cuántos de ustedes saben, yo siempre le pongo este ejemplo para que me lo puedan entender las personas que por primera vez nos sintonizan. Déjeme explicarle cómo funciona la cuestión del pecado y nuestra relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? Puede ser un hijo, puede ser un nieto. Ok. Usted tiene un sobrino, una persona que usted lo quiere mucho, pero el niño se ensució un día, porque es un niño pequeñito, recién nacido, tiene 2 o 3 meses, pequeñito, y de pronto se hizo cacá en la cama y cayó fuera del pañal, y entonces el niño agarra el desecho y se lo unta en la cara. El niño, ¿usted lo quiere? Claro, que lo quiere, pero usted no se le quiere acercar. No se le quiere acercar. ¿Por qué no se le quiere acercar? Porque está ensuciado. Hasta que no sea limpio. ¿Qué hace una persona que verdaderamente ama a un niño así? ¿Qué le hace? Lo limpia. Y después que lo limpia, entonces lo abraza. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios quiere tener comunión con nosotros, relación con nosotros, pero nuestro pecado, la suciedad de nuestro pecado, nos separa de Dios, nos separa de Dios. No se puede tener paz sin estar reconciliado con Dios. La Biblia dice que no hay paz para el impío, Isaías 57:21. La paz es una palabra muy interesante. La palabra, decíamos ya que en hebreo es la palabra shalom. Y es una palabra muy completa y que traduce, mire, seguridad, bienestar, prosperidad, salud, felicidad, tranquilidad, estar completo, integridad. Todas estas cosas, 7 cosas en hebreo. Si usted no tiene todas esas cosas, es posible que usted no tenga la paz de Dios. Necesita la paz de Dios. Si es cierto que el impío no tiene paz, no es menos cierto que el justo vivirá confiado como un león, como dice el Proverbio 28:1. ¿Saben cómo dice la Biblia que vive el impío? Como las ondas del mar, que espuman su vergüenza y van de aquí para allá, de allá para acá. Pero el justo está confiado como un león, que tiene su territorio marcado y nadie entra en sus limitaciones. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso está en el Salmo 4, versículo 8. Qué bueno saber que la paz de Dios es la que nos hace dormir tranquilo, es la que nos hace vivir en paz, la que nos hace vivir en tranquilidad, la que nos hace prosperar, la que nos hace a nosotros estar en salud. Cuando una persona no tiene paz, que vive en ansiosa inquietud, ¿sabe lo que sucede? Que se enferma, vive enfermo, se le baja la defensa y cualquier enfermedad, cualquier gripecita lo mata. Ok, Primera de Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios está en el asunto, no hay confusión, sino paz. Entonces, Eirene significa estar a una con Dios, en su persona, en su palabra.
en su propósito, estar a uno con Dios. Hechos capítulo 10, 36 dice que Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Señor de todos. Ok, déjame en este espacio que nos queda compartir con ustedes algo acerca de esta paz. Si tenemos paz, le decíamos anteriormente que uno de los conceptos de la paz es estar en paz con nosotros mismos y eso nos hace ser íntegros, estar completos. Entonces, mucha gente no tiene paz ni consigo mismo. Si una persona no tiene paz consigo mismo, anda como siempre huyendo de su sombra, su mente está en un lugar, su corazón está en otro, eh, no puede estar tranquilo, no puede vivir en paz con nadie. Si no está en paz consigo mismo, figúrese usted, no hay armonía en lo que hace. Tiene problemas serios. Entonces, el estar en paz con uno mismo incluye la paz mental. Paz mental. Yo le decía anteriormente que la palabra esquizofrenia significa mente dividida. Mente por un lado, una cosa por el otro, otra por el otro. Y entonces piensa en muchas cosas al mismo tiempo y eso trae desequilibrio. Pero no solamente tiene que tener el que tiene paz consigo mismo, tiene que tener paz mental, sino que tiene que tener también paz interior. Perdón, hay ciertas experiencias en nuestras vidas, especialmente en etapas de formación, cuando nuestros sistemas se están formando, el sistema emocional, el sistema sexual, el sistema mental, o sea, cuando nuestro ser se está formando como una persona integral, que nos ocurren experiencias en nuestras vidas que nos marcan. Y cuando niños, cuando somos niños, no sabemos interpretar que el problema no es nuestro, sino y decir que la culpa la tiene otra persona que nos ha afectado, que nos ha hecho daño, sino que interpretamos que somos nosotros los malos y para nosotros y eso nos trae dolor interno. No, el dolor no se diferencia mucho de la herida física, lo único que la herida física se puede ver y se puede corregir porque es visible, pero la herida interna no es visible y el organismo tiene la capacidad de envolver, de limitar esa herida para que no duela. Entonces, esas experiencias difíciles en nuestra vida, en esa etapa de formación, nosotros tendemos a esconderlas o a reprimirlas, a meterlas en un cuarto imaginario con el objetivo de justificarlas o evitarlas. Y eso nos va haciendo a nosotros cada vez más fragmentados y dejamos de ser sanos, dejamos de ser íntegros y nos focalizamos cada vez más. Cuando llegamos a la adultez, no sabemos lo que es real, lo que son imágenes o recuerdos reprimidos. Muchas veces, ante ciertas experiencias, ciertas situaciones, se despiertan esas cosas que están reprimidas, que están guardadas, que están encapsuladas dentro de nosotros y comenzamos y actuamos de una manera errática. Por eso es que ustedes ven que hay tantas personas que hacen cosas que usted dice, él era tranquilo, esa es una persona que no se metía con nadie, no sabemos qué pasó, este mundo se está acabando. No, no, no. Hay muchas personas heridas porque tienen problemas. Y entonces lo grande no es eso, que esas muchas personas heridas a veces se han encapsulado, a veces la han guardado, la han escondido, la han focalizado y en vez de ser sanos, en vez de ser íntegros, viven sus vidas con esas limitaciones, pero que se destapan en un momento dado y se desarrollan como una patología o se desarrollan como una conducta que no es normal. Entonces lo grande es que lo que queremos es legalizar para que esa conducta anormal sea declarada normal. Entonces, si yo no considero que sea normal, porque
Eso no le pasa a la mayoría, sino que me pasa a mí. Lo que hacemos es justificar a esa persona para que viva como le da la gana, para que viva con su enfermedad. El problema es que a diferencia de la enfermedad física se puede ver y llega el momento que tiene que tratarte. Si tú no tratas esto y lo que comienzas a buscar es alternativas y comienzas a buscar salidas diferentes, te vas a llegar al momento en que no vas a encontrar paz y lo que termina en esas personas es deshaciéndose de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque no ha sido tratado. Siempre, nunca tenga temor de cuando usted tiene problemas y usted sabe que, si usted ve que usted tiene problemas con todo el mundo, probablemente el problema no sea de todo el mundo, sino tuyo. Y no tengas temor de ir donde un terapeuta, ir donde un psiquiatra, ir donde un psicólogo que te atienda, que te consulte, que vea cuál es tu problema. No tengas temor, porque nuestro ser interior se enferma. Si tú no eres cristiano, no eres cristiana, tú tienes que irte a un psicólogo o un psiquiatra. Gracias a Dios, en las iglesias cristianas tenemos consejeros, personas que se han preparado para reconocer estos problemas que se presentan a la gente, distinguirlos y tratarlos. Porque a veces el problema está tan fácil como a la distancia de un recuerdo. Lo que pasa es que la persona no se recuerda lo que le sucedió porque lo encapsuló, lo guardó. Y ellos recuerdan que todo estaba bien, que en su casa nunca pasó nada, y no se acuerdan de eso hasta que se desata lo que estaba pasando. Eso nos pasa a todos. Una experiencia traumática. Yo siempre recuerdo, yo siempre comparto con todos ustedes, con mis amigos, una experiencia que a mí me pasó a mí, y yo siempre veía que yo tenía una conducta aberrante con, con mi familia. Yo amo a mi esposa, amaba a mi hijo, amo a mi hijo. Sin embargo, cuando venía el momento de dar, a mí no me gustaba, si yo me estaba comiendo un helado, y venía a quitarme de mi helado, yo reaccionaba, no, 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 no. Yo no tenía problema en comprarle otro helado a ellos, pero del mío no me gustaba darle. Y yo decía, ¿por qué? Y mi mujer me decía siempre, ¿y por qué tú haces así? Porque a ella, mi esposa no le gustan los helados, pero a mí me gustan los helados, y entonces ella se antojaba del último poquito de mis helados. Oh my God, no. Yo no sé lo que me pasaba. Yo, no, ¿por qué te compras de tu lado? Te compras. Y ahí venían los problemas, venían los pleitos. Hasta que un día yo dije, yo tengo que ver de dónde me viene esto. Yo no sabía, yo le oré al Señor y le dije, Dios mío, ayúdame a entender de dónde viene este problema mío. Y cuando entendí eso, oré al Señor. Un día mi mamá, que estaba viva en ese tiempo, hace muchos años ya, este, me dijo una historia. Daniel, ¿tú te acuerdas de tu pistola cacha blanca? Yo tenía una pistola que tenía el mango, la cacha blancas. Y yo andaba en la calle, me la ponía, yo salía a la calle y jugaba cuando era un muchachito. Yo me acuerdo de eso. Pero yo no me acordaba de lo que pasó con esas pistolas. Y mi mamá me hizo un recuerdo de que una vez ella no tenía que regalarle a un ahijado de ella y vio las pistolas mías allí, y la agarró, se la envolvió y se la regaló a su ahijado. Oiga, cuando mi mamá me contó eso, siendo yo un niño, que ella había regalado, di que a mí me dio un patatú que yo perdí la noción de mí quién era, que yo perdí eso. O sea, no fue una cosa del otro mundo, pero a mí, para mí que esa era mi pistola y bueno, me pasó eso. Entonces yo me di cuenta, en ese momento cuando mi mamá me contó eso, yo me di cuenta por qué yo reaccionaba así como yo reaccionaba. Cuando yo me estaba comiendo el heladito y alguien quería pedirme de mi helado, no importa que fuera mi hijo o que fuera mi esposa, dos personas que yo amo mucho, yo le, lo que venía a mí era mi pistola cacha blanca, no. ¿Se dan cuenta? Cómo una cosa se relaciona. Y así mismo tenemos matrimonios y parejas y personas que tienen tantos problemas y no han descubierto por qué, porque ellos piensan que ellos están bien, que ellos no tienen, que ellos tienen que ir al médico, que ellos tienen que ir a consejero, que ellos tienen que, y los que tienen muchos problemas de heridas, de problemas que pueden ser imaginarios o pueden ser reales. La realidad es que hay ciertas situaciones y personas que tienden a disparar esas memorias, a abrir esas puertas cerradas y salen a la superficie esos recuerdos reprimidos que producen acciones aberrantes.
Cuando tenemos la paz de Dios, somos restaurados a la salud mental y a la salud emocional. No es difícil entender que si no estamos en paz con Dios ni con nosotros mismos, mucho menos lo estaremos con los demás. Acusamos, proyectamos o transferimos muchas de nuestras vivencias y culpamos a otros de lo que nos está pasando. Tú me haces hacer esto, le decimos. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, dice la Biblia, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. La Biblia dice también, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14. ¿Cómo podemos tener la paz con los demás? A través del perdón. Casi siempre los verdaderos problemas se presentan enmascarados, tienen apariencia de otras cosas. Se recuenta que en una fábrica tenían problemas con el robo de artefactos por parte de sus empleados, razón por la cual se contrató un servicio de guardia de seguridad. Este, a pesar de una pesquisa diaria, no podía detectar la fuente de la pérdida. Pero había un hombre que se resultaba siempre sospechoso, porque cada día sacaba una carretilla de desperdicio, entre los cuales el vigilante sospechaba que aquel personaje sacaba cosas. Esto le hacía perder un tiempo precioso cada día buscando entre todos aquellos desperdicios para luego no encontrar nada. Un día ya cansado, llamó al tipo aparte y le dijo, mira, yo sé que tú te traes algo entre manos, pero cada día reviso toda la basura que sacas y no encuentro nada digno de robar. Te prometo que si me dices qué es lo que te estás robando y cómo lo haces, no te voy a reportar. Y el tipo, después de pensarlo un poco, le dijo, carretillas. Eso es lo que estoy sacando, carretillas. Muchos de nosotros, como aquel hombre, detrás de la basura que es visible, hay una verdadera estructura invisible, que es la que nos está robando la paz, que nos está robando el gozo, la felicidad y la satisfacción de realizar todo lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Ahora bien, el mensaje de paz es tanto para nosotros como para los demás y hay que predicarlo. Es una verdadera transferencia de nosotros a los demás. Debe haber un flujo de paz y se recibe y se imparte. Ustedes saben, la Biblia nos habla en el libro de Lucas, capítulo 10, nos habla de que cuando el Señor envía a 70 a predicar el mensaje del Evangelio, lo mandó de dos en dos a toda ciudad, dice la Escritura, y lugar donde él había de ir. Y le decía, a la verdad que la mies es mucha y los obreros pocos, por tanto rogate al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí os envío como a cordero en medio de lobos, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie, saludé por el camino, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es interesante. Recuerden, hemos dicho que David el amado es tipo de Cristo, y su hijo Salomón, que significa pacífico, es tipo de la iglesia. David no pudo edificarle el templo a Dios porque sus manos estaban llenas de sangre, pero su hijo Salomón lo hizo porque no se registra que peleara ninguna guerra, porque su padre lo había hecho todo para él. Aunque Salomón construyó el templo, fue David que le dejó todos los materiales para hacerlo. Nosotros como Salomón somos llamados a la edificación de la casa del Señor con un mensaje de paz que ha sido impreso en nuestro ser. Somos hijos de paz porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy bien, Dios me lo bendiga. Por el día de hoy hemos terminado. En la próxima oportunidad vamos a continuar hablando de este tema que es muy importante y que a nosotros tanto nos afecta. Si tú quieres estar en paz con Dios, paz contigo mismo y paz con tu familia, con lo que te rodean, tú necesitas al príncipe de paz. Necesitas a Jesús. Si tú no lo tienes, yo te voy a invitar a que nos llames por teléfono o nos escribas para nosotros conducirte a conocer a Jesús. Yo te presento a Jesús en el nombre de Cristo y te digo que tú puedes ser salvo en este día. Llámanos al 973-274-0992. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima oportunidad cuando estaremos de nuevo con ustedes. Yo soy el pastor Daniel Vargas Mena, que pastorea el Centro Cristiano Calvario del 34 de Longwood Street en Newark, New Jersey, y les invito a que nos sigan sintonizando y será hasta la próxima. Bendiciones.